Bienvenidos alumnos a este nuevo encuentro. Hablaremos de los foros de competencia judicial internacional, que adquieren diferentes clasificaciones conforme variados criterios que se tienen en cuenta en doctrina. Recordemos aquellos que resultan los más relevantes a los fines de una comprensión sistemática de la materia. Vimos los foros razonables y exorbitantes. El foro razonable es aquel que cumple con el principio de proximidad, es decir, cuando el caso regulado presenta una vinculación suficiente con el foro. Mientras que el foro exorbitante es aquel que no respeta el principio de proximidad con el caso, o se da en menoscabo del equilibrio entre las partes, favoreciendo a una de ellas que suele ser la vinculada con el foro. Vimos también los foros exclusivos y concurrentes. Los foros concurrentes, aquellos que confieren jurisdicción de manera alternativa a dos o más estados, mientras que el foro exclusivo es aquel en que el estado, por motivos de orden público, reivindica para sí la jurisdicción. Estos foros son de carácter excepcional, pues ya hemos apuntado que la tendencia es hacia la apertura de la jurisdicción. También vimos los foros generales y especiales. Los foros generales son aquellos que toman como criterio para establecer la jurisdicción un elemento que existe en todos los supuestos, independientemente de la configuración del caso. Por ejemplo, el foro del domicilio del demandado o la autonomía de la voluntad. Mientras que los foros especiales se determinan en función de la materia. Están directamente relacionados con las particularidades del caso y es esa especificidad lo que los hace inhábiles para servir a una materia diferente. Los invito a que para que ilustremos este concepto veamos el caso de Robinsa Sociedad Anónima contra Rolando Sociedad Anónima. Se interpuso recurso de apelación contra la resolución en la que se admitió la excepción de incompetencia de jurisdicción articulada por la demandada. Los hechos del caso fueron los siguientes. La actora, Robinsa Sociedad Anónima, consignataria de mercaderías, que aparece en la factura acompañada al expediente, contrató con la empresa Rolando Sociedad Anónima, firma constituida en la República Oriental del Uruguay, un transporte internacional, desde el depósito fiscal en la ciudad de Buenos Aires hasta el domicilio del destinatario, Crislur Sociedad Anónima, en el país vecino. Es decir, se trata de un contrato internacional de transporte con carga y punto de partida en la República Argentina y destino final en la ciudad de Montevideo, Uruguay, con flete pagadero en destino. No se trata de un conflicto de competencia interna, sino del problema de la apertura de la jurisdicción internacional directa de los jueces de nuestro país, cuyo marco normativo es de fuente convencional, en atención a los tratados regionales que unen a la República Argentina con la República Oriental del Uruguay. Continúan los considerandos de la sentencia de la Cámara diciendo que sin duda la voluntad del legislador en materia de jurisdicción contractual internacional es dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes a fin de asegurar el derecho de las partes de acceder a la justicia. Sin embargo, en la apreciación de esas opciones no corresponde transponer al plano internacional las normas de competencia territorial interna, como parece pretender el recurrente. La actora, por su parte, insiste en la jurisdicción concurrente de los jueces argentinos, como fundamento en los siguientes agravios. El primero, decir que es erróneo dar preeminencia a la solución del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940. El segundo es que se ignora que la demandada tiene un domicilio en la República Argentina, en la calle Balcarce 1291, Buenos Aires, donde existe un representante con facultades delegadas. Y por último, que contraría los principios de justicia y de la ley de navegación que se obligue a la actora a litigar ante jueces extranjeros, en tanto existen en el territorio de la República camiones que se pueden embargar en garantía del crédito reclamado. La Cámara
señaló que se debe enfocar la solución a partir de los foros generales contemplados en el artículo 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, el cual, como principio general en materia de acciones personales, señala la competencia del juez del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio, y en forma concurrente la competencia de los jueces del domicilio del demandado. Tratándose de un transporte terrestre internacional de mercaderías, el citado artículo 56 reenvía al artículo 14 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de 1940, el cual, en lo referido al cumplimiento de las obligaciones asumidas, se remite a la ley del lugar del destino de la carga. También es equivocado el argumento que Robinsa Sociedad Anónima desarrolló en torno al artículo 122 de la Ley General de Sociedades, pues el emplazamiento en el foro de una sociedad extranjera para estar en juicio en la persona del representante en la agencia o sucursal presupone la jurisdicción argentina y no sirve para fundarla. Por último, en cuanto al foro del patrimonio, que la actora pretende fundar en reglas específicas del derecho de la navegación, constituye como principio un foro exorbitante, inaceptable en presencia de la jurisdicción de los jueces uruguayos, es decir, sin riesgo ninguno de denegación de justicia. Es así como la Cámara resolvió confirmar la resolución apelada. Bienvenidos alumnos al concepto central Derecho Aplicable. Hablaremos de las técnicas de reglamentación indirectas. Estas técnicas se caracterizan porque indica la ley aplicable al caso concreto a través de un punto de conexión. La ley que indica es la que resolverá el caso, por tratarse de una norma interna material de algún estado. Para ello, se vale de una norma indirecta, cuya estructura y elementos repasaremos ahora. La norma indirecta o de conflicto posee una estructura similar a las restantes normas jurídicas y ciertas particularidades que la distinguen. Como hemos visto, la norma indirecta, al igual que cualquier otra norma, posee un tipo legal y una consecuencia jurídica. El tipo legal es el sector jurídico a reglamentar, la capacidad, los efectos patrimoniales del matrimonio, entre otros. En tanto que en la consecuencia jurídica se expresan los efectos jurídicos de ese sector que reclama su definición. La consecuencia jurídica no reglamenta directamente la situación respectiva, sino que remite a un ordenamiento, a la ley del domicilio, a la ley del lugar de cumplimiento, a la ley del lugar de celebración, etc. Dentro de la consecuencia jurídica se encuentra el llamado punto de conexión, el cual es la clave que indica el derecho aplicable al caso. Por ejemplo, el lugar del domicilio, el lugar de situación de los bienes, el lugar de celebración, entre otros. De esta manera, la norma de conflicto actúa, como se dice en la doctrina, como un puente entre dos riberas, que parte del caso ius privatista y desemboca en el derecho sustantivo aplicable a esa relación jurídica. Ahora los invito a que compartamos el siguiente video. Pluralismo de métodos. Esto quiere decir que no solamente se razona designando un derecho aplicable a través de lo que llamamos un punto de conexión relevante. Por ejemplo, la sucesión se rige por el derecho del último domicilio del causante. Ese es el método conflictual, es una manera de razonar. Pero vamos a ver que hay muchas normas en el Código Civil y Comercial de la Nación que son normas materiales, es decir, el método es directo, el legislador ha dicho expresamente qué solución quiere para un determinado aspecto. Por ejemplo, en la sección 8, el artículo 2642, esta sección trata de restitución internacional de niños. El artículo 2642 dice, en el último párrafo, a petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera,
el juez argentino que toma conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también si correspondiera la del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente. ¿Ven? Aquí no se designa un derecho aplicable. El legislador crea una norma dando una orientación material al juez. El juez está habilitado para tomar medidas anticipadas de protección. Bienvenidos alumnos al concepto central, reconocer los problemas propios de la norma de conflicto. Tanto el tipo legal como la consecuencia jurídica poseen elementos positivos cuanto negativos. Los elementos positivos del tipo legal hemos visto que son la calificación y la cuestión previa, mientras que el elemento negativo es el fraude a la ley. El elemento positivo de la consecuencia jurídica es el reenvío y el elemento negativo es el orden público internacional. Nos interioricemos en el fraude a la ley. Para la determinación del derecho aplicable en materia que involucran derechos no disponibles para las partes, no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto. Técnicamente, el fraude a la ley es la manipulación del punto de conexión. También suele caracterizárselo como el intento de los interesados de vivir en un país con la legislación de otro, la cual les permite lo que aquel les prohíbe. El fraude a la ley aplicable consiste en que los protagonistas transforman en la norma indirecta los puntos de conexión que el legislador no concibió como negocio jurídico. Ahora los invito a que compartamos la siguiente noticia titulada El aborto y los criterios jurídicos. La sociología nos enseña que cada sociedad tiene su cultura y que ésta se puede cambiar cuando sus miembros cambian sus valores y por ende las normas por las cuales se rigen. En Europa, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y República Checa admiten el aborto a petición de la mujer en las primeras 12 semanas tras el embarazo. En países como Rumanía, el aborto se puede realizar en las primeras 14 semanas, mientras que en Italia el límite es de 90 días. En Portugal se aceptan 10 semanas y Holanda tiene la legislación más permisiva con 24 semanas. El criterio jurídico que prima en estas legislaciones es el de los plazos. Los rumores de introducir reformas para despenalizar usando el criterio de los supuestos produjo una serie de protestas tanto en los grupos pro vida como de la Iglesia, quienes efectuaron sendos plantones en los bajos del Palacio Legislativo para dejar clara su postura. Lo cierto es que la penalización del aborto no elimina la práctica. Los nacionales de Malta, por ejemplo, viajan a otros países europeos para hacerse el aborto, incurriendo en una figura jurídica del derecho internacional privado a la cual se llama fraude a la ley. Es decir, lo que hicieron fue legal en el país donde se practicó el aborto, y como el derecho penal es territorial, al regresar a su estado de origen no hay responsabilidad jurídica. En el caso de Honduras, la práctica del aborto es clandestina. Por eso se encuentran fetos en basureros o a las orillas del río. Bienvenidos alumnos al concepto central reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos. El reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras es un capítulo propio del derecho procesal internacional. Hemos visto cuáles son las condiciones del reconocimiento, que cualquier documento extranjero, no solo las sentencias, para gozar de eficacia extraterritorial en otros estados, debe reunir una serie de requisitos. Estos requisitos son de índole formal, procesal y sustancial. Repasemos cada uno de ellos. Dentro de los requisitos formales encontramos los siguientes. Traducción. El documento, en caso de encontrarse en un idioma distinto al del estado en el cual pretende el reconocimiento, debe estar traducido
al idioma requerido y la traducción debe realizarla un traductor público oficial. Legalización consiste en la acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley del Estado del cual emana el documento. En el caso de la sentencia, esta deberá transitar distintas etapas hasta llegar al superior, Tribunal de Justicia de la provincia o el Ministerio de Justicia según el caso. Y la autenticación, que es la comprobación de la autoría y firma del documento, que en esta fase, como vimos, encontrábamos dos etapas, la primera y la segunda autenticación. Este esquema general sufre algunas variaciones en el ámbito convencional, que nuestro país ha ratificado la Convención de La Haya, que suprime la exigencia de legalizar documentos públicos provenientes de un Estado contratante. La Convención establece como única formalidad exigida para certificar la firma de las personas intervinientes en el documento el carácter en el que actuaron y la identidad de los sellos o timbre que lleva el documento. La inserción de un certificado denominado acotación o apostilla que deberá ser impreso en el mismo documento o en una extensión o prolongación del mismo, de conformidad con un modelo que la misma convención proporciona en un anexo. El título apostil deberá ser escrito en francés. En cuanto a los requisitos procesales, para el reconocimiento y o ejecución de sentencia extranjera es necesario que se cumplan, además de los requisitos formales, requisitos procesales y sustanciales. La comprobación de los requisitos que debe reunir toda sentencia de condena para ser ejecutada se realiza en un procedimiento especial denominado exequatur. Los requisitos procesales, como hemos visto, son que la sentencia que se encuentre firme, es decir, que haya pasado en autoridad de cosa juzgada, que la sentencia haya sido dictada por un juez competente, que se haya respetado el derecho de defensa del demandado y el debido proceso. Esto implica, entre otros aspectos esenciales, que la citación al demandado debe haberse practicado en forma personal, esto es, a su domicilio real, aun cuando la lex fori del lugar donde se llevó a cabo el proceso admita otros modos de citación. En relación a los requisitos sustanciales, se refieren a que la sentencia cuyo reconocimiento y o ejecución se pretende no vulnere los principios del orden público internacional del Estado en el cual se pretende el reconocimiento y o ejecución. Los invito a que veamos juntos este video que nos habla del exequatur y nos sirve para comparar el procedimiento español con el argentino. Es un procedimiento para poder homologar las sentencias y resoluciones extranjeras. Esto es muy importante ahora en la sociedad en la que vivimos, dado que existen multitud de matrimonios mixtos. Y de hecho, estas familias muchas veces, además de ser de nacionalidad distinta, establecen su lugar de residencia en terceros países distintos a su nacionalidad de origen. Todo esto lleva a una dificultad añadida cuando tenemos que disolver estos matrimonios, ya sea por divorcio o separación. Así, si sois españoles, tanto de origen como nacionalizados, y os habéis divorciado en el extranjero, es necesario que hagáis el exequatur de la sentencia de divorcio. Esto quiere decir que la sentencia extranjera no tiene plena validez jurídica en España hasta que se haga este procedimiento. Para hacer este procedimiento de homologación, que es un procedimiento como cualquier otro ante el juzgado, necesitáis de abogado y procurador. ¿Por qué es necesario realizar el procedimiento de exequatur? Pues veréis, para empezar, para que tenga la sentencia surta plenos efectos en España de lo que en ella se contiene, así como si existen medidas paterno-filiales, pensiones de alimentos, etc. Hasta que no se haga, no tiene plenos efectos en España. Además, en cuanto hagáis el exequatur, la sentencia de divorcio se va a inscribir en el registro civil, de tal manera que si lo deseáis podréis volver a casaros. Es importante que sepáis también que el procedimiento de exequatur, es decir, la homologación de la sentencia de divorcio extranjera, no va a entrar el Tribunal Español a ver el fondo del asunto, es decir, los motivos de vuestro divorcio, lo que establecisteis, etc. Sino que el Tribunal Español lo único que va a hacer es comprobar que se cumplen todos los requisitos de legalidad para que esa sentencia extranjera se pueda ejecutar en España.
Concurren a tu estudio jurídico los herederos de Marcos López para que los asesores en relación al juez que resulta competente para conocer en la sucesión internacional. Te comentan que Marcos López cae gravemente enfermo. En septiembre de ese año se traslada a Austria, donde adquiere la ciudadanía y permanece allí hasta su muerte. En Austria conoce a Marianne, con quien contrae nuevas nupcias. Marianne pretende que se abra la sucesión en Austria, puesto que allí se encuentra el último domicilio del causante. Pero sus herederos, en Argentina, manifiestan que su último domicilio se encuentra en este país, puesto que se trató de maniobras fraudulentas que realizó el causante para perjudicar a sus herederos. Para construir el informe deberás trabajar en un único documento de Word, que será el instrumento que les entregarás como estudio de su situación, indicando el juez competente para resolver sobre el caso planteado y el problema de la norma indirecta que se presenta en el planteo. Al momento de realizar este informe, deberás tener muy presente las características de la dinámica de la norma indirecta. Prestar especial atención al fraude como una característica negativa del tipo legal. Es muy importante que conozcas en profundidad los presupuestos del fraude y sobre todo que tengas muy presentes los indicios que existen para su comprobación, para corroborar su cumplimiento en el caso en particular. Es trascendental que te enfoques en la sanción que le corresponde aplicar en caso de que se compruebe su existencia. Para la determinación del juez competente deberás tener muy presente las reglas atributivas de jurisdicción que se encuentran conectadas en este caso. Para arribar a una correcta solución de este caso es importante que empieces prestando atención a la fuente que resulta aplicable por los países que se encuentran conectados en el caso. Se trata de un informe que realiza un abogado para los herederos del causante para discernir el juez competente. Por la manera en que se han planteado los hechos del caso, están dadas las condiciones para que se configure un fraude. En el informe deberás explicar qué se entiende por fraude, por qué se presenta como una característica negativa del tipo legal de la norma indirecta y, sobre todo, especificar la sanción. De esta explicación, entonces, se derivará que el juez competente para conocer en el caso de la sucesión internacional sería el argentino.